Bien, ¿no? En fin, 9:11 de la mañana, ahora sí es momento de presentar a nuestro invitado, el señor Alessandro Sacco, que está con nosotros, representante de Foro Salud. Esto a propósito de que las medicinas compradas por el Estado están siendo vendidas en el mercado negro, ¿no? En un mega operativo policial se han incautado 2 toneladas de fármacos adquiridos por el Ministerio de Salud. Y que llevaban además el sellito de prohibido a su venta. Alessandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Y justo tú la vez que estuviste con nosotros hace unos cuantos días atrás, nos comentabas de este tema de los medicamentos, las compras de medicamentos, exacto, lo que se invertía ahí, ¿no? Exacto. Mira, yo quisiera comenzar por una pregunta, ¿no? Esto tiene que ver con corrupción, evidentemente. Si los medicamentos están en el mercado negro y tienen el sello del Ministerio de Salud, de las compras corporativas, alguien los tiene que sacar. Los medicamentos no tienen pies, no caminan, ¿no? Alguien los tiene que sacar de los establecimientos. Y yo quisiera preguntar, ha pasado más de un mes y medio del principal escándalo de corrupción de este gobierno, que tiene que ver con el sector salud, y el señor Moreno no tiene una investigación judicial firme a la fecha. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Sí, hay informes periodísticos que vienen demostrando que en el hospital Loaiza se han desaparecido o mal usado millones de soles. Ahí hay un caso entonces que está pendiente de las autoridades de salud, de los procuradores, etcétera, que a la fecha no hay nada y hay indicios suficientes como para iniciar una investigación judicial. Y en el caso de los medicamentos que ha mostrado el programa periodístico, evidentemente hay una fuga de medicamentos del sector público hacia el mercado negro. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, pero no hay una investigación firme o un informe por lo menos conocido que haya podido evidenciar esto y responsables de que esto no vuelva a suceder. Hay una comisión de integridad que ha presentado un informe importante y hay medidas que transversalmente tocan al sistema de salud, pero no específicamente, por lo menos en las 100 todavía no se han hecho públicas, pero en las que la prensa está recogiendo todavía no hay específicas sobre un sector que tiene grandes cantidades de actos de corrupción. Bueno, una de las medidas que se ha planteado, esta Comisión de Integridad, entre otras cosas, es hacer una especie de declaración jurada que alcance hasta el presidente de la República, en la que se crucen los posibles intereses empresariales, gremiales, y porque aquí en este tema de los medicamentos, sin duda hay intereses particulares de funcionarios públicos, ¿no? En medicamentos hay diversos grados de corrupción, ¿no es cierto? Como yo comentaba la vez pasada, las compras corporativas llegan a quizá la mitad, un poco más de todos los medicamentos que compra el Ministerio de Salud. Esos 1.600 millones, quizá la mitad, un poquito más, se compran en esta compra corporativa grande, digamos. Pero el otro monto, que es enorme también, tienen que comprarlo las unidades ejecutoras. 170 unidades ejecutoras en el país, 171, porque en el presupuesto de la República han aprobado la creación de una nueva unidad ejecutora. Más de 170 unidades compran medicamentos, no solo una vez, sino varias veces. Esos son focos de corrupción. Hace muy poco el director del Hospital 2 de Mayo señaló que había sacado el 80% del personal del área de logística por cuestiones relacionadas a estos amarres, ese tipo de corrupciones. Ese es un punto de el 80%, ¿en quién confías ahora? El 80% del área de adquisiciones y logística del Hospital 2 de Mayo fue retirado por el nuevo director, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Entonces ahí hay un foco de corrupción. Y lo otro es esto que se ha evidenciado, que se saca medicamentos de los establecimientos públicos, y esto es sencillo de identificar, o sea, pero se tiene que ir hacia medidas... Sí. Eso no es nuevo. No es nuevo, pues. Eso ocurre desde hace años. Hay fotos, hay evidencia. El Hospital Cayetano Heredia, al frente hay 25 farmacias y todos saben que ahí están los medicamentos que se sacan pasando la pista en la noche, en el día, plena luz del día. Entonces, para que eso comience a cambiar, tiene que haber medidas. Y las medidas tienen que ver con la gestión, con la transparencia del proceso, con la información. La Comisión de Integridad está planteando que haya un sistema que para bajar algunos índices de corrupción hay un sistema informático interconectado. Información. Los hospitales, nosotros tenemos que llegar a tener la capacidad de saber en qué hay en el almacén del Hospital Honorio Delgado de Arequipa en este instante, interconectado por red. En el salud se ha avanzado bastante. El salud tiene un mapeo en el cual puede saber qué está pasando en sus almacenes de medicamentos. Pero en el MINSA no.
Y eso no es nada del otro mundo, tenerlo en los hospitales grandes, las grandes capitales de la región del país, todas las capitales del Perú tienen acceso a Internet. Es cuestión de crear un software que no cuesta mucho y que esto esté contabilizado directamente para... ¿Qué unidad sería la unidad rectora, digamos, de control de esos medicamentos? Bueno, ahí está en abastecimiento es el Senares. Ajá. El Senares, que se creó justamente hace unos años en el gobierno de Ollantumala para centralizar todas estas compras de medicamentos y de insumos y de materiales, porque no solamente son los medicamentos, se utilizan también insumos, reactivos, es decir, se utiliza guantes, se utiliza algodón, se utiliza gasa, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de insumos que el sistema de salud requiere es enorme y el Senares se creó para tener un orden sobre eso. ¿Está cumpliendo su función adecuadamente el Centro Nacional de Abastecimiento Estratégico en estos momentos? Bueno, la pregunta parece que se cae de madura, ¿no? Y no hay indicios de que eso suceda. Y es una parte de la corrupción la de los medicamentos, pero la otra parte de la gran corrupción es, hace poco en CADE el presidente de la República señaló esto que se ve en todos los hospitales, que al frente de los grandes hospitales una serie de negocios, o en la avenida Grau, por ejemplo, ¿no? Decenas de negocios. ¿Y por qué esos viven tan bien? Bueno, uno, porque la gente va, porque no la atienden en los hospitales, no hay ofertas disponibles, pero también porque hay amarres. ¿Por qué en la maternidad de Lima, no hay un mamógrafo? Porque no les conviene que haya. Porque no les conviene que haya y todos se van a Grau. Es como decía Moreno, que siga malogrado. Exacto. El densitómetro de Moreno, de Loaiza, ya existe, ya está funcionando. Pero en la maternidad de Lima, donde se atienden miles de mujeres al día, y no solo del tema del parto, sino que también en su salud general, un mamógrafo es importante para detectar el cáncer en estados iniciales. No hay. Todo se va a la avenida Grau. Al inicio del programa el señor Beteta estuvo acá y dijo que se podían hacer... ¿El jefe del CIS estaba acá? Sí, estuvo tempranito. Dijo, entre otras cosas, que sí se podían hacer contratos con el sector privado. Ya. Para, por ejemplo, utilizar el mamógrafo. Que todo lo que se dijo, se planteaba como premisa al inicio, de que no se podían hacer contratos y por eso el convenio marcó con el arzobispado para poder llegar a esta clínica, en el caso Moreno, en realidad no es así, que sí se pueden hacer los contratos de manera privada, frontal, transparentemente. Sí, claro que se pueden hacer los contratos. El asunto es, hay dos formas de contratos con privados, y si ha estado el señor Beteta aquí, le reitero la solicitud que le hemos hecho, y el área de prensa del CIS escucha todos los programas de radio todo el día, y yo sé que le van a hacer llegar esta solicitud radio exitosa, que nosotros como Foro Salud le hemos hecho una solicitud para poder plantearle nuestras propuestas, nuestras alternativas y conocer qué está pasando en la reforma del Seguro Integral de Salud, y además se le ha hecho una invitación al Consejo Nacional de Salud. Hemos solicitado que se le invite al Consejo Nacional de Salud y esperamos que pueda explicarnos qué está pensando el CIS. Ha anunciado, entre otras cosas, como primicia, la desafiliación de 400.000, ¿no? Y 500.000 más están en chequeo para desafiliarse. Sí, pero bueno. Bueno, ya, en todo caso ese es un tema que justamente hay que discutir. Pero en el caso del CIS, los contratos que se hacen, hay una norma, hay un decreto legislativo que establece el procedimiento para las contrataciones directas del CIS con clínicas, que son alrededor de 80, 90 millones de soles al año para este año. Pero lo otro es lo que han venido haciendo los hospitales, que es que reciben el financiamiento del CIS, y con esa plata los hospitales subcontratan, no directamente, sino a través de contratos raros que nadie conoce, lo que ha pasado en el Loaiza. O sea, ¿por qué en el Loaiza hay tantos negocios internos? ¿No es cierto? ¿O por qué se contrata a los que están al frente en la avenida Grau o en cualquier parte de Lima? Esos son los contratos más serios que revelan que no hay un orden claro dentro de los hospitales con la plata que reciben del CIS. Están inclusive subcontratando laboratorios. De todo, y no solamente en Lima, en las regiones, los centros de salud, los hospitales que están en muchos casos peor que los de Lima, están impedidos o se crean barreras para mejorar su capacidad de respuesta, porque se esconden los equipamientos que llegan, los esconden, no los usan, o se impide que se pongan en funcionamiento, porque hay grupos de malos profesionales, porque sí hay esos grupos de malos profesionales, médicos, enfermeras, obstetras, no de los buenos, porque hay un sacrificio enorme, yo creo que de la mayoría de los trabajadores de la salud,
pero hay muchos malos trabajadores de la salud que se asocian para hacer estos actos que afectan a la salud de la gente y que son actos de corrupción que tienen que identificarse. Impiden que los establecimientos funcionen bien para llevárselos a sus negocios particulares en Lima, en Jaén, en Huancayo, en Arequipa, en Puno, en Juliaca, en donde usted todo el quiera. país. Sí. Vamos a recibir llamadas del público, Alejandro, ¿te parece? Ajá. 9:21 de la mañana, aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, caballero, ¿desde dónde nos llama y cuál es su nombre? Mi nombre es David, le llamo desde Vía El Salvador. David, lo escuchamos. Señorita, tengo mi amigo que su esposa le van a operar del corazón y ha acudido a mí porque yo trabajo en salud, pero yo no puedo resolver ese problema. El problema es el siguiente, de que a su esposa le han pedido un catéter y en el CIS le han dicho que tiene que comprarlo todo, la orden que le han dado, lo tiene que comprar en la calle, pero que no se lo digan a nadie. Ese es el colmo, señorita. A ver, ¿cómo le han dicho? ¿Quién le dice esto, señor? Cuéntenos un poquito. ¿El mismo médico tratante? Es una señorita que está encargada, que se llama Rosemary, la otra Lisette. Señora, usted tiene que ir a comprar esto en la calle, pero no le diga a nadie que usted va a comprar en la calle. Entonces tengo la presunción de que esto, en el 2 de mayo, tengo la presunción que estos sinvergüenzas hacen comprar a los pacientes y ellos se toman todo lo que tienen del CIS y sabe Dios que lo hacen. Pero eso está mal y solicito sanción para eso. Muchas gracias, señor. Sí, pues es lo que venías comentando y lo que viene pasando hace muchos años. Vamos a recibir más llamadas del público. Sí, hay otra comunicación. 9:22 de la mañana, 9:22. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Hola, de Carlos, de Mandacá de Surco. Adelante, Carlos. Buenas. Yo tengo mis parejas que trabajan en la ciudad de Guillermo Almenara, ¿ya? Ya. Y es cierto, hace tiempo yo llamé yo que en todos los hospitales hay mafia, ahí sacan medicamentos, ahí está metido el personal de administrativo, los estables, esos estables son los que dominan, ahí hay médicos, enfermeras, técnicos, todo está metido, hasta el personal de limpieza, de seguridad, todo está metido ahí. En todos los hospitales debe haber un control ahí, y quisiera saber cuánto es lo que pierde el Ministerio de Salud en todo eso, ¿no? ¿Cuánta plata hay? Ahí vendían los medicamentos, los sacaban y vendían entre Emancipación y Tacna, en Capón Center, varios sitios varios huecos ahí donde se vende eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vamos a recibir una tercera llamada porque hay bastantes llamadas del público. Aló, buenos días. Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama? Con Río Frío, de Huancabamba, señorita. Desde Huancabamba, Piura. ¿Cómo está? Bienvenido. A ver, cuénteme. Señorita, mire, el señor que está ahí presente prácticamente tiene toda la razón. Mire, Huancabamba tiene una población casi de 60.000 pobladores y cuenta con una infraestructura pero que se cae a pedazos. No hay, simplemente los médicos hacen de todo. Acá hacen unas operaciones, como se dice en la antigua, con cuchillo, hasta con sierras. Oiga, estos médicos, que Dios los bendiga. Tenemos al doctor Félix Ruiz, que es un caballero, que siempre da la mano a los más pobres. Muy bien. Pero el equipamiento es de terror, según me cuenta, y la infraestructura. Muchas gracias. Sí, es lo que ocurre en muchos lugares del país. Una llamada más, me dice. Sí, tenemos otra comunicación con el público. 9 de la mañana con 24 minutos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señor, deme su nombre. Sí, bueno, Diego, de acá le llamo de Cañete. De Cañete, adelante, lo escuchamos. Mire, yo soy asegurado de salud y yo de acá de Cañete yo sufro de psoriasis y tengo artrosis psoriásica acá. Yo le pedí el traslado a Cañete, de Cañete al Revaliate Lima. He tenido que esperar 2 años para que me den el traslado. Llego al traslado de Revaliate ya, no hay medicamentos. Tengo que pedirle al doctor, el doctor me dice, compra en esta farmacia, tal cosa tu medicamento, y mi medicamento de la psoriasis es carísimo. Entonces yo lo digo, doctor, pero acá no hay medicamento, ¿qué pasa? Me he ido a quejarme porque no hay medicamento. Échense todo lo que quieran, nosotros estamos nombrados y nadie nos va a sacar acá. ¿Tú sabes cuánto le va a costar al Estado si me vota a mí de acá del hospital? Fíjense si quieren. Además, el Estado me protege a mí y protege a tal de acá porque todo esto es corrupción. Así me han dicho bien claro. Yo he tenido que retirarme y decirle ya, y que haya que comprar medicamentos afuera porque el medicamento de la psoriasis es bien carísimo. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Don Diego.
Señor Beteta, entre las cosas que había anunciado esta mañana era que se había logrado gestionar una demanda adicional de más de 234 millones de soles para justamente que los establecimientos de salud administrados por los gobiernos regionales financien la reposición progresiva de medicamentos. Pero el tema está no tanto en el dinero para la adquisición de medicamentos, sino en qué se hace con ese medicamento, en el control de los medicamentos. Claro, hay de las dos cosas, ¿no? Una es que evidentemente el financiamiento del sistema de salud en el país, del MINSA y de salud, está retrasado años respecto a Latinoamérica y qué decir respecto a la OCDE, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay la necesidad de más financiamiento y tenemos que ver la forma de dónde sale el financiamiento público, los aportes contributivos, etcétera, etcétera. Pero lo otro es que en el caso del CIS, por ejemplo, en los últimos años hay más de 3 millones de nuevos afiliados y el financiamiento del CIS 2015, 2016 y 2017 es el mismo. Es el mismo. Este año le han recortado lo de los CAS, se lo van a pasar para pagarles directamente y por eso cae un poco. Pero es igual. Entonces estamos dando atenciones, estamos afiliando a más gente con el mismo financiamiento. Entonces eso hace que el caldo sea más aguado. Tiene que ver mucho se también, está empezando la desafiliación. claro, y también tiene que ver mucho con un tema de gestión, ¿no es cierto? Cuando hablamos de salud, tiene que ver también con mucho, no solo en el CISA, sino en el sistema en general de salud. En general, o sea, pero en caso del CIS, si sacamos a 1 millón de personas, van a quedar 16, o sea, es un mundo de gente. Igual, o sea, si tienen que salir 16 millones de personas por temas indebidos, que salgan, 1 millón, digamos, que salgan. Pero tienes 16 millones de personas y hay que ver las salidas ahí para... Pero quisiera comentar también la llamada de la gente, ¿no? Y la gente sabe, la gente reconoce. Y entonces un señor dijo, acá los médicos se sacrifican mucho y otros profesionales, y yo quiero insistir en eso, es verdad, el trabajo de la mayoría de profesionales de la salud es recontra sacrificado porque trabajan en unas condiciones terribles, pero... hay un gran grupo también de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, químicos, administrativos, como se ha dicho, que maltratan a la gente, que creen que tienen el puesto comprado, que, digamos, generan todo este tipo de negocios alrededor de los hospitales, que protegen intereses que se cubren entre ellos en el salud, en el MIS, etcétera, etcétera. Y en el caso del 2 de mayo, si le han dicho esto a esta persona, como le están diciendo en este momento quizá muchas personas en el país, por favor denuncien su salud. No es el primer caso. No es el primer caso. En el 2 de mayo han mencionado a una señorita Rosemary, pero en todo caso atención a las autoridades del 2 de mayo. En el hospital 2 de mayo está el director, el doctor Ricaldi, y hay una plataforma de atención a las quejas. Hay un decreto supremo, el decreto supremo 030, que obliga a que todos los hospitales del país deban tener plataformas de atención justamente para recibir este tipo de quejas del día a día. Y en el 2 de mayo ya existe la plataforma. El último caso que nos narraba el señor de Cañete, el señor que tenía psoriasis. Lo de salud. Sí, es en la de siempre. de 2 salud. años esperando el traslado, llega a Lima. ¿Qué pasa dentro del hospital Revaliati? ¿Qué pasa dentro? En la Almenara hace poco los focos se encendieron porque pasó esto de la chica que entró sana y salió con los miembros amputados. Bueno, es una investigación que todavía no sabemos qué pasó con esa investigación también. Todo pasa en salud. Moreno y otros aparentemente se levantan en el hospital Loaiza en peso y nadie está investigado judicialmente. Moreno lo han llevado al Congreso. Lo han llevado al Congreso, el señor, ¿no?, se ha paseado delante de toda la bancada fujimorista, el congresista Becerril, que es muy agudo para cualquier otra cosa, ahí no han dicho nada. ¿Tiene relación política de protección Moreno con algunos partidos? Yo no lo sé. ¿No hubo en su momento una denuncia en el Ministerio Público? Hay una denuncia en la Fiscalía, pero esa denuncia en la Fiscalía pasa al Poder Judicial y el Poder Judicial todavía no ha dicho nada. Lo que hace Fiscalía es acopiar toda la información y hacer la denuncia. Sí, todavía, pero ha pasado 1 mes y medio, es el caso de corrupción más sonado de la historia de la salud en el país y todavía no tenemos nada. En el caso del Hospital Almenara, cuando pasó este accidente de la chica de las amputaciones, todavía la investigación no sale. Se señaló que iban a traer especialistas del extranjero para ver la gestión del Hospital Almenara y nada tampoco. Entonces ahí está el presidente de la Seguridad Social, el señor del Castillo Mori, y la ministra de Salud. ¿Cuáles son los planes? ¿Dónde están? En el CIS, bueno, están planteando algunas cuestiones que todavía no se han hecho transparentes. Pero ¿dónde está la reforma de la gestión? Se tumbaron el Instituto de Gestión de Servicios de Salud hace poco. Nadie dijo nada. ¿Por qué se lo tumbaron? A pesar de que había tenido algunos enredos cuando se trasladó la función de salud de Lima al IGES,
ese instituto era justamente para ordenar la gestión de los hospitales del país y sobre todo intereses corporativos que creen que la transparencia no debe darse, hicieron que el Congreso lo desactive y ahora va a tener que regresar todo el aparato de Lima al Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud ya no hay esos espacios porque hay un nuevo reglamento de organización y función del Ministerio de Salud. Entonces tenemos que recuperar la capacidad de ordenar la gestión del sistema de salud poniendo adelante al usuario, y que todas estas cuestiones que la gente conoce el día a día tengan el canal para ser denunciadas. Y su salud ahí tiene un rol fundamental. La doctora Zelaya, ¿cuál es el plan de su salud? Que tiene 60 millones de soles de presupuesto al año, que ha sido creada para proteger los derechos de la gente, para justamente hacer efectivos todas estas quejas, todos estos reclamos y poder tener medidas para transformar esto. Informatización, gestión, etcétera, etcétera. Y obviamente en la estructura, más financiamiento, integración del primer nivel de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Alejandro Saco. Y una cosita final. El compromiso de los gremios laborales. Los gremios laborales del sector salud, que con justa razón reclaman mejores condiciones de trabajo, también tienen un compromiso, porque ellos saben perfectamente, los trabajadores de la salud saben perfectamente quién es el corrupto en el hospital, quién es el corrupto en el centro de salud, quién es el corrupto en las redes. Bueno, limpien pues desde adentro, ¿no? Por eso pues, ellos tienen, por eso exijo desde nuestra posición de organización de sociedad civil el compromiso, no solo con las condiciones laborales que todos queremos que sean mejores, sino también con ir determinando dónde están los problemas, quiénes se benefician indebidamente y quiénes hacen estos negociados en perjuicio de la gente que lamentablemente se muere en nuestro país, en los sistemas de salud. Muchísimas gracias, Alejandro. 9:32 de la mañana, tenemos que ir al resumen de noticias, pero no se vaya porque volvemos con